analización de la oferta y demanda del trabajo en la región Caribe a cargo de la economista y magíster en Economía de la Universidad de los Andes con un doctorado en Economía de la Universidad Carolina del Norte. En el Banco de la República desempeña como investigadora junior dentro del Centro de Estudios Económicos Regionales, la sucursal Cartagena, y sus áreas de investigación son la economía laboral, desarrollo económico y economía regional. Adelante la doctora Andrea Otero Cortés, por favor. Muchas gracias. Aquí es el puntero. Con este paso adelante. Perfecto, gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Me alegra mucho poder estar en este auditorio lleno de tantos estudiantes y de colegas y bueno, presentándoles a ustedes este nuevo trabajo de investigación que estamos en proceso de publicación junto con mis coautores Karina Acosta del Banco de la República también, de aquí de Cartagena, Oriana Álvarez de Fundesarrollo y Alexander Villegas del ICFES. Entonces espero que esta presentación primero los motive a estudiar un poco más las problemáticas del mercado laboral del Caribe y también los motivemos a aplicar a las pasantías del Banco de la República, en donde pueden trabajar con nosotros en estos temas. El disclaimer usual aplica, nada de lo que yo diga aquí compromete al Banco de la República ni a su junta directiva y todos los errores y omisiones son responsabilidad nuestra de los autores. Entonces, voy a intentar hacer el trabajo súper fácil de seguir para quienes no sean economistas y sin embargo si tienen dudas o preguntas anótenlas que al final estaré muy contenta de poder responderlas. Entonces, antes de la pandemia, el mercado laboral de Colombia empezaba a mostrar señales de estar recuperándose o mejorándose, es decir, había un crecimiento del empleo asalariado sostenido, había un aumento de la productividad y una caída en las tasas de informalidad. Todas estas cosas son deseables en el mercado laboral, entonces se puede decir que Colombia iba por una senda positiva en su mercado laboral, pero después de la pandemia, en 2020, pues se observó una abrupta reversión de todos esos indicadores y el país, pues como un todo, al igual que la mayoría de países del mundo, pues sufrió un revés en el estado de su economía y eso incluye el estado del mercado laboral. El problema es que, aunque ha habido una recuperación gradual con respecto a lo que sucedió en la pandemia, en el Caribe, desde antes de la pandemia y ahora después de la pandemia, notamos que hay unas características especiales en esa recuperación. No se ha recuperado el Caribe a la misma velocidad que otras regiones del país y esto nosotras vamos a plantear que se debe a condiciones muy propias del mercado laboral de la región que desde antes nos hacían más vulnerables a este tipo de problemas. Entonces, esta gráfica es para motivar un poco el estudio. La nube de puntos que ustedes ven acá a la derecha roja son las ciudades del Caribe, tasa de informalidad y tasa de desempleo entre 2009 y 2022. Esto es una correlación, aquí no hay ningún tipo de causalidad, pero es una correlación bastante informativa. Si ustedes observan, el resto de puntos son las otras 23 principales ciudades del país. Y la característica general que vemos aquí es que las ciudades del Caribe se están agrupando a la derecha y casi que en el cuadrante inferior derecho, en donde encontramos altas tasas de informalidad en combinación con tasas de desempleo que a veces son más bajitas que las del promedio y con algunas excepciones de Riohacha y Sincelejo que están bastante elevadas. Ese fenómeno nos motivó a hacer esta investigación. ¿Por qué? Porque es muy particular que en nuestra región Caribe siempre presente tasas de desempleo que son aparentemente bajas, lo cual sería positivo, pero la informalidad laboral, ustedes escuchan en las noticias frecuentemente que es alta. Entonces queremos entender por qué está pasando eso en el Caribe. En esta investigación nosotras y Alexander, pero por mayoría femenina hablo de nosotras, nosotras lo que hicimos fue enfocarnos en las ciudades capitales del Caribe y vamos a usar unos grupos de referencia. Por un lado tenemos las tres principales capitales del país, Bogotá, Medellín y Cali,
Y el otro grupo de comparación que usamos son el resto de ciudades intermedias que son capitales. ¿Por qué dividimos así la cosa? Pues porque comparar a las ciudades del Caribe, que en general son ciudades intermedias, solamente con Bogotá, Medellín y Cali puede ser injusto. Son ciudades mucho más grandes, tanto en población como el tamaño de sus economías. Por eso decidimos también comparar con las ciudades intermedias. Por así decirlo, tenemos un grupo de comparación que es mejor, que de pronto nos muestra el camino hacia donde deberíamos estar, y otro grupo de comparación que nos guía de qué es lo mínimo que deberíamos estar haciendo en el Caribe. Entonces, ¿cuáles son esas hipótesis que nosotras tenemos que pueden explicar esta singularidad del mercado laboral de la región Caribe? Creemos que hay un problema desde el lado de la demanda de trabajo. La demanda de trabajo es lo que contratan las empresas. Yo sé que en el lenguaje popular uno habla de una oferta de trabajo y eso se supone que es lo que está buscando las empresas, pero en la economía, si somos rigurosos, la demanda de trabajo es precisamente del lado de las empresas a quienes buscan contratar. Entonces encontramos que hay diferencias marcadas en la creación de vacantes formales en la región Caribe, es decir, en el Caribe se crean menos vacantes formales que en el resto de ciudades capitales del país. Vamos a entender un poquito más por qué está pasando eso, pero esto es ya de entrada un problema, porque quiere decir que acá hay menos oportunidades laborales en el sector formal. Segundo, también encontramos problemas desde la oferta laboral, y la oferta laboral es lo que nosotros como empleados ofrecemos al mercado laboral. ¿Y cuáles son esos problemas? Encontramos fallas en la cualificación, en lo que estudian las personas, tanto en universidades como en carreras técnicas y tecnológicas, pero también encontramos fallas en la calidad y pertinencia. Entonces, pueda que estemos estudiando mucho, pero no estamos estudiando las carreras que demanda el mercado laboral. O puede que estemos estudiando mucho, pero no estamos adquiriendo las competencias que buscan los empleadores. Ambos problemas se interconectan además, o sea, se nutren unos con otros. Entonces, voy a empezar con unos indicadores básicos para mostrarles un poquito el panorama actual del mercado laboral en la región. Tasa global de participación. La tasa global de participación esto nos dice qué tanta gente está trabajando y buscando trabajo en la región. La línea roja siempre va a ser el Caribe, en todos los gráficos que les voy a mostrar. Y lo que va a ser evidente es que el Caribe en general es el que peor le va en estos gráficos. Sin ser pesimista, esto es más bien un llamado de atención. La tasa global de participación en la región Caribe es inferior a la tasa global de participación de las ciudades principales y de las otras ciudades intermedias. Con la pandemia vemos que hay una convergencia hacia las ciudades intermedias, pero esto es una convergencia como por lo bajo, es decir, es una convergencia que se da a raíz de una gran caída en la participación laboral a partir de la crisis del COVID. Esta gráfica la podemos ver por ciudades dentro del Caribe, se ve un poco como con mucha información, pero voy a explicarla un poco más. Me interesa que nos enfoquemos en Cartagena, que es la línea azul cielo que está acá abajo. Cartagena es la capital del Caribe que tiene la menor tasa global de participación. Y este hecho lo que más impresiona es que es sostenido, o sea, tenemos 11 años de datos y en todos los años Cartagena tiene la menor participación. La otra cara de esta gráfica es la inactividad, es decir, las personas que no están ni trabajando ni buscando trabajo en este momento. Y lo más grave de esta historia es que en general esta tasa de participación es tan bajita porque la participación de las mujeres en el mercado laboral es muy bajita en Cartagena, y esto se relaciona con una de las presentaciones que hubo antes. En Cartagena hay un problema en lograr enganchar a las mujeres en el mercado laboral, incluso en lograr que las mujeres quieran buscar trabajo, y eso puede deberse a problemas de orden social y cultural, pero también económico, es decir, las mujeres saben que es tan difícil de pronto encontrar una vacante en donde puedan entrar a trabajar que desisten. Sabemos que hay muchos trabajadores desalentados acá en la región Caribe que ya dejaron de buscar trabajo porque ya se rindieron porque no encontraron. Entonces, aquí hay una combinación de problemas
de orden económico, estructural, pero también cultural y sociológico que hay que prestarle atención. Entonces, esta es la misma gráfica por género. Siempre vemos que la participación laboral de las mujeres, que son las líneas punteadas, es menor que la de los hombres. Eso es un hecho que en los países desarrollados también sucedía, pero que se ha ido cerrando significativamente la brecha, incluso en algunos países ya es igual la participación entre ambos géneros. Sin embargo, en Colombia estamos todavía pues lejos de que eso suceda, y en particular en la región Caribe. O sea, hay una brecha de 20 puntos porcentuales en la participación de hombres y mujeres. Este es el caso detallado de Cartagena para que ustedes vean que esta brecha es incluso mayor a 20 puntos. Esto es un problema estructural, y digo que es un problema estructural porque el mercado laboral está completamente ligado con las condiciones de vida y la pobreza en las ciudades. Entonces, a esto hay que prestarle atención. ¿Cómo logramos que más mujeres entren a la fuerza laboral? Tasa de ocupación. La tasa de ocupación es un indicador que nos dice cuántas de las personas que quieren trabajar pues están trabajando. Más o menos esa es la intuición detrás de este indicador. Vemos que la tasa de ocupación pues es igualita casi que las ciudades intermedias, pero esta historia hay que leerla en conjunto con la informalidad laboral. Entonces, todas esas personas están trabajando en el Caribe, que es parecida a la proporción de las ciudades intermedias, pero ¿en qué trabajos están trabajando? En el Caribe, nuevamente, línea roja, vemos que más del 60% de los trabajadores que están ocupados lo hacen de manera informal. Tienen trabajos que son informales, entendida la informalidad como que no cotizan a pensiones. Entonces son trabajos que no tienen protección social en términos de pensiones. Y fíjense que la diferencia con las ciudades intermedias es grande. Incluso prepandemia se había aumentado a cerca de 10 puntos porcentuales. Entonces, este es el segundo gran problema que tenemos en el mercado laboral regional. Altísima informalidad laboral, mucho mayor que en el resto de grupos de comparación, y es sostenido en el tiempo que sea mayor. ¿Cómo se ve la informalidad por ciudades? Entonces acá sucede algo que es positivo y quiero resaltar. Cartagena siempre sale en las noticias porque tiene entonces informalidad laboral y todo eso, pero Cartagena es la ciudad del Caribe que está mejor en términos de informalidad laboral. Entonces fíjense que Cartagena tiene la menor tasa de informalidad. Esto contrasta con la gráfica anterior en donde les mostraba que también Cartagena es la ciudad con menor participación laboral, y ahí hay un asunto que merece la pena de estudiarse, por qué está pasando eso. Por el contrario, quiero también resaltar de manera negativa pues los casos de Riohacha y Sincelejo, que son las dos líneas gris y negra, en donde la informalidad laboral es superior al 70%. 7 de cada 10 trabajadores en esas ciudades trabaja de manera informal. Más de la mitad de las personas que trabajan allá trabajan de manera informal. Entonces, esto es un gran llamado de atención, y si miramos esto por grupos de edad de la población, los jóvenes y las jóvenes son quienes están teniendo los peores resultados en el mercado laboral. El caso de las mujeres es aterrador. En Sincelejo y Riohacha es muy preocupante. Entonces también nos queda esa tarea de entender mejor cómo dinamizar esos mercados laborales en ciudades intermedias como Sincelejo y Riohacha, que de hecho tienen economías muy distintas, pero sufren del mismo problema. Tasa de desempleo. El Caribe tiene la menor tasa de desempleo de los 3 grupos de comparación. Ya yo les había comentado que este era un hecho que resaltaba en la región, y sin embargo vemos la alta tasa de informalidad. La informalidad laboral puede entenderse como una segunda mejor opción al desempleo, es decir, es en parte lo que nosotros los economistas llamamos como un colchón. Entonces no consigo trabajo, necesito ingresos, entonces en vez de estar desempleado y sin poder generar ingresos, trabajo de manera informal. La estadística me cuenta como ocupado, pero ¿es este el trabajo que yo quería tener? En muchos casos vemos que ese no sería el trabajo que el trabajador quisiera tener. Ingresos laborales. Acá hay un asunto positivo de resaltar. La región Caribe, si bien tenía los ingresos laborales en el sector formal, que eran los más bajitos de los grupos de comparación, es la única región que ha logrado presentar un crecimiento real en los ingresos laborales. Esto estuvo jalonado en buena parte por Barranquilla y Cartagena. Esto es muy positivo porque fíjense que en el resto del país, sí, al contrario, ha habido una caída en los ingresos laborales reales.
En el sector informal vemos que los ingresos son muy bajitos, son inferiores al salario mínimo, que por definición pues el salario mínimo aplica en el sector formal. Sin embargo, si tomamos el salario mínimo como una fuente de referencia de un ingreso que sería el necesario para vivir de una manera, digamos, digna, encontramos que en el Caribe los trabajadores informales pues tienen ingresos muy por debajo de ese salario mínimo. Vamos a hablar del índice de Cates, que es una estadística que se usa en economía para entender un poco la presión que ejerce el salario mínimo sobre la economía. Este indicador nos va a decir cómo es esa razón entre el salario mínimo y el salario promedio de las ciudades. ¿Qué quiere decir eso? Queremos entender qué tanto afectaría un cambio en el salario mínimo el empleo en ciertas ciudades. Esto no es causal, esto no es de ninguna manera un resultado que uno deba ir y decir, bueno, el salario mínimo es muy alto porque el índice de Cates dice esto, o es muy bajito porque dice esto. Sin embargo, sí es una información que vale la pena conocer para poder entender en su complejidad el mercado laboral y su relación con el salario mínimo. El índice de Cates en la región Caribe está casi siempre cercano a 1 y en algunos momentos ha estado por encima de 1. Eso quiere decir, cuando está arriba de 1, quiere decir que más de la mitad, si se piensa en términos de la mediana de los trabajadores, gana menos del salario mínimo. Entonces, los cambios de salario mínimo tienen impactos altos en la región Caribe. Vamos ahora a hablar de la oferta de trabajo, de ese lado de la ecuación del mercado laboral. Esta información la tomamos del Servicio Público de Empleo, también tomamos información de la PILA, que es los registros administrativos de aportes a seguridad social que hacen pues, todos y todas las colombianas, y tenemos información de la GIH. ¿Qué encontramos acá? Esto es la creación de vacantes calculada con una metodología de un colega del Banco de la República, Leonardo Morales, en donde vemos que las ciudades del Caribe en efecto son de las que tienen menor creación de vacantes. Estas líneas de acá arriba no se ven mucho, pero acá tenemos una nube de líneas que nos están mostrando cómo es la creación de vacantes en otras ciudades del país por fuera del Caribe. Y el Caribe está por acá abajo. Barranquilla es la ciudad que tiene mejores indicadores en creación de vacantes. Ahora, la tasa de vacantes disponibles tiene, digamos, dos aristas. Por un lado, si yo tengo una tasa baja de vacantes, puede ser muy positivo porque me indica que tengo un mercado laboral muy eficiente. Se abre una vacante, inmediatamente consigo personas con las características que yo necesito como empleador para contratar. Entonces las vacantes están disponibles por un periodo de tiempo bajitico. Pero por el otro lado también generan, cuando es alta la tasa de vacantes, puede reflejar un problema muy grave, que es lo que encontramos en el Caribe, que cuando se generan vacantes no se consigue la mano de obra que cumpla con el perfil ocupacional de esa posición. Entonces la vacante permanece abierta mucho tiempo y por más que haya gente que quiere trabajar, no es la gente que yo necesito para ese puesto de trabajo. Y eso se llama el desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo. ¿Qué encontramos acá? Los trabajos las vacantes que más ocurren con frecuencia en la región Caribe son trabajos como vendedores y como trabajadores de trato al público, o sea, personas que atienden público. Son estos dos los que más han crecido después de la pandemia y también eran las ocupaciones más comunes antes de pandemia con base en la información del Servicio Público de Empleo. Ahora, la información del Servicio Público de Empleo es pública. Todos ustedes pueden entrar a la página del Servicio Público de Empleo y ver en dónde se están generando las vacantes. Y esa es una información que debería usarse más para uno entender qué está buscando el mercado laboral y cómo yo, como futuro empleado o empleada, puedo de pronto conseguir las habilidades, competencias y destrezas que me exige el mercado laboral. Vemos que ha crecido mucho también las vacantes en ocupaciones como contabilidad y auxiliares contables. Se ha vuelto mucho más común esa vacante y todo esto son empleos formales. En Cartagena, bueno, vendedor es la principal ocupación que está generando más vacantes, seguido de profesionales de nivel medio en ciencias e ingeniería. Esto es
un asunto muy particular de Cartagena y obedece a la zona industrial petroquímica que hay en la ciudad. Siempre están abriendo vacantes y esas vacantes demoran tiempo en llenarse porque a veces no consiguen las personas con las habilidades específicas que necesitan. Luego tenemos los empleados de trato público, profesionales en ciencias, ingeniería y auxiliar contable. Entonces, ahí hay un dato interesante. Cartagena contrata bastantes personas que estudian ingeniería y ciencias duras y hay un campo grande como un campo muy dinamizado en ese sector. Ahora vamos a hablar de la oferta de trabajo, o sea, de los empleados o de ustedes como estudiantes que van a ser futuros empleados. Entonces, incluye universitaria, técnica y tecnológica. Vemos que la tasa de cobertura fue de 35% en la región Caribe, mientras que el promedio nacional fue de 53.9%. Entonces, aquí podemos pensar en eso que les dije al comienzo, que hay fallas en la cualificación de la mano de obra, tanto en cantidad de educación, calidad y pertinencia. Esto apunta a que hay menor cantidad de educación que en otras regiones. Encontramos que la proporción de graduados, bueno, aquí pueden ver en este gráfico, por grupos de edad. Entonces, acá estamos calculando esta estadística usando la definición estándar del Ministerio de Educación que dice que una persona debe estudiar educación superior entre los 17 y 21 años. Ahora, yo en lo personal estoy en desacuerdo con esa definición, me parece que es una ventana de tiempo muy angosta, que si alguien se gradúa después de los 21 años, ya el Ministerio de Educación lo calcula como si fuera extra edad. Sin embargo, esta comparación la estamos haciendo así para atenernos a los lineamientos del Ministerio de Educación. Entonces, en la región Caribe tenemos que, si ven, siempre, tanto para hombres como mujeres, la ciudad pues, tiene mayor proporción de graduados que las ciudades intermedias, pero mucho menor que las ciudades principales. Entonces, aquí todavía hay un trabajo que se puede hacer para mejorar eso. Número de graduados como tasa por cada 10.000 habitantes. Este gráfico se ve terrible, les va a tocar a ustedes imaginarse lo que yo les voy a decir, pero acá se supone que hay líneas. Y lo que es importante de este gráfico es que solo Barranquilla está por encima del promedio en la tasa de graduados por cada 10.000 habitantes. El resto de ciudades caribeñas está por debajo del promedio del país. Entonces, acá en donde está lo blanco eran unas barritas de color azul clarito que no se ven, pero, por ejemplo, el caso de Valledupar, preocupante, muy preocupante. Riohacha, Santa Marta, Montería y Sincelejo, muy mal. No están graduando estudiantes, no se están graduando de educación superior. ¿En qué áreas se están graduando los estudiantes? Entonces, esto lo hicimos con datos de SNIES, que es esta base del Ministerio de Educación que nos permite ver cuáles son esas carreras que están estudiando las personas y se están graduando. Vemos que en el Caribe, administración de empresas es el principal núcleo del conocimiento donde se gradúa gente. Esto tiene sentido si vimos en las otras gráficas que las posiciones de vendedores y de empleo de trato al público son los principales contratantes en la región. Entonces, digamos que tiene sentido, pero por ejemplo, para el caso de Cartagena vimos que las ciencias y las ingenierías son muy demandadas y eso no aparece en este gráfico. Es decir, los estudiantes no están estudiando casi ciencias e ingeniería. Lo que principalmente estudian es administración, ingeniería industrial, que no es necesariamente ingeniería petroquímica o ciencias que contratan en buena parte en la industria petroquímica de la ciudad, contaduría, salud pública y economía. Entonces aquí tengo muchos colegas probablemente economistas. Mientras que en las ciudades principales vemos, por ejemplo, que la ingeniería de sistemas está graduando mucha gente y ustedes saben que después de la pandemia todo lo de sistemas y tener habilidades digitales se ha vuelto fundamental. Entonces en las ciudades principales nos están llevando la delantera en la capacitación de personas en esa área del conocimiento que es tan demandada. Hablando ahora de calidad de la educación, esta información es distinta a la que usualmente vemos del ICFES. Uno normalmente del ICFES, de las pruebas Saber 11 y de las pruebas Saber Pro, se enfoca en el puntaje promedio. Nosotros quisimos ir acá un paso más allá y es evaluar el porcentaje de respuestas incorrectas que tienen en promedio los estudiantes en la prueba Saber Pro.
Y también tenemos saber TIT, porque las pruebas saber y TIT ya son obligatorias para graduarse de tecnólogo o de técnico. Y lo que vemos es que las ciudades del Caribe, que son nuevamente las que están en rojo, tienen la mayor proporción de respuestas incorrectas. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes del Caribe están fallando con más frecuencia en tener las competencias mínimas reflejadas en el examen Saber Pro o Saber TIT. Esto, nuevamente, uno puede decir, es que esas pruebas no miden realmente la capacidad de uno como trabajador, o es que esas pruebas no miden realmente lo que yo sé. Quizá puedan tener razón en cierta medida, pero es que así están evaluando a todos los estudiantes del país. Entonces no puede ser que el resto de estudiantes del país sí les estén midiendo lo que es y a los del Caribe no. Entonces sí debemos tomar con seriedad estos datos de qué está pasando en la región, por qué nos está yendo peor que las demás ciudades en alcanzar esas competencias mínimas para tener más cantidad de respuestas correctas en las pruebas Saber Pro y Saber TIT. Por último, vamos a hablar del desajuste que hay entre esa oferta y demanda de trabajo. Para esto usamos una herramienta que se usa con frecuencia para estudiar los mercados laborales de países desarrollados, pero que quisimos adaptar al caso de Colombia. Esta herramienta se llama la curva de Beveridge. Esto nos permite estudiar cómo es esa eficiencia en el emparejamiento entre vacantes disponibles y trabajadores que quieren trabajar. ¿Quiénes son los trabajadores que quieren trabajar? Pues tradicionalmente es las personas que están desempleadas. ¿Cuál es la innovación que nosotros hicimos en esta parte del estudio? Nosotros consideramos que para el caso de Colombia no son solo los trabajadores desempleados quienes quieren trabajar en el sector formal. Los trabajadores informales también quisieran conseguir un mejor trabajo en el sector formal, porque ya vimos que el empleo informal está muy asociado a ingresos bajos. Entonces, por lo tanto, nosotros en este trabajo lo que hacemos es usar una tasa de desempleo ampliada por informalidad laboral. Así no se hace en los países desarrollados porque la informalidad no es un problema tan prominente allá, pero en Colombia, cuando tenemos 50% de la mano de obra informal, pues por supuesto empieza a ser relevante la informalidad en nuestro contexto. ¿Qué nos dice esta gráfica? Mientras más alejados estemos del origen, quiere decir que tenemos un mercado laboral más ineficiente. ¿Por qué ineficiente? Porque tenemos mayor cantidad de vacantes, una mayor tasa de vacantes y un mayor desempleo, pero no se logran llenar esas vacantes. Entonces eso claramente refleja que hay algo que hace que no se puedan cruzar las posiciones que abren las firmas con lo que quieren los trabajadores y lo que ofrecen en el mercado laboral. ¿Qué puede ser eso? No solo es el desajuste, digamos, estructural, que no coinciden mis habilidades, destrezas y competencias con lo que buscan los empleadores. También puede haber aquí falencias en cómo se postean esas vacantes. Cómo las firmas dicen, necesito contratar a una persona en tal posición, y de pronto las personas que están buscando trabajo no se enteran que esa vacante se abrió. Entonces aquí hay dos avenidas en las que se puede mejorar. ¿Qué vemos? Que el Caribe nuevamente está mucho más alejado del origen que la región, el grupo de ciudades principales. Eso quiere decir que tenemos un mercado laboral más ineficiente. Y cuando miramos el caso ya en concreto de cada grupo de ciudades, ¿cómo se leen estas gráficas? Acá ustedes no alcanzan a ver bien los números, pero aquí a la derecha abajo tenemos 2009 y por acá arriba empieza a estar 2021, 2018. O sea, hubo un movimiento de derecha a izquierda. Eso es positivo. Eso quiere decir que hubo una expansión en la economía, hubo una mejora en la economía, y eso observamos en todos los grupos de ciudades. Lo que es triste acá es que ese periodo expansivo que vivió la economía colombiana entre 2009 y 2018 tuvo un menor impulso expansivo en el Caribe que en el resto de ciudades. Entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones de este trabajo? Primero, aunque las ciudades del Caribe tienen una tasa de ocupación similar a las ciudades intermedias, ojo, la informalidad laboral es mucho más alta acá, y eso es problemático, porque la informalidad laboral vimos que está asociada a ingresos más bajos. Número dos, bueno, también tenemos el problema de la inactividad laboral. La tasa de participación es mucho más baja en el Caribe que en las otras regiones, y en particular este problema atañe más a las mujeres y sobre todo aquí en Cartagena. Número dos, a pesar de que la informalidad no constituye un escenario ideal de ninguna manera, por lo menos sirve de colchón
para los trabajadores que no consiguen trabajo en el sector formal. Es decir, en ausencia, por ejemplo, de mecanismos de protección al cesante que no existen en Colombia en general, la informalidad laboral permite generar recursos, ingresos, en algún momento de dificultad cuando no se consigue trabajo. Entonces, esto quiere decir que las políticas públicas que se deben implementar con el fin de reducir la informalidad deben tener en cuenta también ese factor de la informalidad como colchón. Entonces, si uno aumenta solamente la fiscalización y dice voy a acabar la informalidad laboral fiscalizando mucho, puede generar un problema de orden social al mismo tiempo, porque le estás prohibiendo a las personas generar ingresos. Entonces, esto muestra la complejidad a la hora de resolver problemas del mercado laboral. Ningún problema del mercado laboral se resuelve fácil ni mágicamente. Los problemas del mercado laboral son complejos y por lo tanto requieren soluciones complejas que abarquen la dimensión de los problemas que estamos enfrentando. O sea, nadie puede venir aquí con una solución mágica de un día para otro, porque ningún problema del mercado laboral se resuelve de un día para otro. Y por último, el análisis de oferta y demanda de trabajo reveló que hay un desequilibrio en el mercado laboral del Caribe. Tenemos un mercado laboral más ineficiente que las otras ciudades de comparación. Tenemos un mercado laboral más ineficiente porque vemos que hay vacantes que, si bien son bajitas en general, esas vacantes no se llenan, mientras que tenemos un montón de gente que quiere trabajar. Entonces ahí nos quedan esas tareas pendientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Damos inicio entonces a la ronda de preguntas. Listo, adelante. Les agradecemos a todos que nos colaboren con el orden y el silencio durante las respuestas y ponencias. Muy interesante, Andrea, gracias. Me venía a la cabeza un par de cosas cuando hacías la gráfica para Cartagena. La baja participación, puede que la desigualdad juegue algún papel ahí, el hecho de que tengo mucha gente, digamos, muy rica, no quiere trabajar, no necesita trabajar, y luego mucha gente muy pobre que, como tú decías, ya está, digamos, decepcionada y por tanto no está buscando trabajo. No sé si la desigualdad juega un papel ahí, sabiendo que además Cartagena es de las ciudades más desiguales del país. Y luego, en cuanto a la informalidad, que era el otro, digamos, el otro lado de la moneda, lo atractiva que es la informalidad en Cartagena. Y al final, en tu última slide, hablabas de la calidad de vida. Y aquí comentábamos, claro, si yo tengo una moto, ¿no?, y hago de taxi, trabajo de forma informal, y es un problema la informalidad. Pero claro, si tú me dices, mira, te voy a dar un trabajo formal, pero ahora tienes que trabajar 8 horas en una fábrica, mi calidad de vida empeora. Yo creo que yo prefiero estar con la moto ahí y irme a casa cuando quiera. Entonces, no sé, era como esa reflexión que me venía a la cabeza. Muchas gracias por la pregunta, David. Sí, entonces voy a empezar de atrás para adelante. Sin duda alguna, la informalidad ofrece esa ventaja de la flexibilidad en el horario y ofrece flexibilidad en no tener un contrato, ¿no? O sea, no tienes que cumplir con un contrato, no tienes un jefe en general, si eres cuentapropista, porque también existen las relaciones laborales informales dependientes. Pero, ¿qué pasa? Que de todas formas queda el problema de la protección social del trabajador. Entonces, más bien lo que nos toca replantearnos como sociedad y como personas que estamos pensando en políticas públicas es cómo hacemos ahora para avanzar en los mecanismos de protección social y diseñarlos de manera tal que puedan responder a las necesidades del tiempo actual. Por ejemplo, hoy en día ya hemos visto que el trabajo desde la casa remoto es posible. Hemos visto que hay manera de tener trabajos que sean un poco más flexibles en el tiempo y al mismo tiempo ofrezcan todo el abanico de protección social. También, de otro lado, no hay que olvidar que la protección social viene de la mano con impuestos. O sea, hay que financiar la protección social de algún modo y el tema de los impuestos en Colombia es súper álgido. En general hay poca disposición a pagar impuestos por muchas razones acertadas y no acertadas. Entonces, ¿cómo hacemos para pensar de pronto en tener un mecanismo de protección social que sea financiado de pronto de manera general y no necesariamente atado al trabajo formal? Ese puede ser un mecanismo que ha estado sobre la mesa, hay discusión sobre eso, que podría entonces resolver parte de los problemas, tener flexibilidad, pero al mismo tiempo garantizar protección social para los trabajadores. Y respecto a tu otra pregunta sobre desigualdad y baja participación laboral,
Yo creo que el tema que Cartagena es una de las ciudades más desiguales es real y obviamente las estadísticas lo muestran, pero también, por ejemplo, mucha parte de la riqueza que hay, aquí dice mi jefe que no es cierto, pero mucha de la riqueza que hay en Cartagena es de personas que no viven en la ciudad. Y para la estadística laboral no estamos contándolas, pues esas personas no son residentes de Cartagena, por lo tanto no están encuestadas en Cartagena. Entonces no estaríamos teniendo en cuenta esa falta de participación laboral de personas que son lo suficientemente ricas que no necesitan trabajar. Entonces queda más bien, yo creo que lo que termina sucediendo en Cartagena es más una historia por el lado de trabajadores desalentados, de pronto en ver que hay un mercado laboral poco dinámico y dicen, bueno, me autoseleccionen que si no voy a conseguir un empleo de calidad, mejor estoy en la casa. Por ejemplo, con el tema de las mujeres hemos visto que acá hay una carga grandísima de cuidado que recae sobre las mujeres y que queda siendo casi imposible balancear con el trabajo remunerado. Entonces hay unas historias incompletas todas, si soy honesta, porque Barranquilla también presenta una alta carga de cuidado que recae sobre las mujeres, pero las mujeres participan bastante en el mercado laboral. Entonces tenemos pedacitos de la historia incompletas, nadie ha podido descifrar bien qué está sucediendo en Cartagena y por qué la participación es tan bajita y sobre todo en las mujeres, y yo creo que probablemente es una combinación de factores. Por acá. Por acá hay otra pregunta. Bueno. Listo, sí, señor. Sí, Andrea, tengo una inquietud con relación a la... Me llamó poderosamente la atención la baja participación de la mujer en el mercado de trabajo. La participación es manifestar que está interesada en un trabajo. No sé si de pronto su investigación ha mirado el tema de las transferencias monetarias. ¿Hay alguna discusión que la política pública de transferencias monetarias está incidiendo en que el mercado de trabajo, o sea, que la mujer y todas otras personas en particular no participen en el mercado laboral? Porque miran las dos opciones. Si participo, lo que decías, tengo que pagar el impuesto, me quitan esto otro y me quitan esto otro. O sea, es un elemento importante para la política pública que hay que coordinar. O sea, que la política pública que va como transferencia monetaria destinada a mejorar el bienestar y la calidad de vida de la gente se está convirtiendo específicamente en un elemento importante de no participación en el mercado laboral. Ese puede ser un elemento importante. Lo otro es, no sé si tenga cifras, pronto si las tienes, porque yo sé que es un resumen de tu investigación, el tema del subempleo. Porque el subempleo puede ser formal, ¿cierto? Y básicamente eso es importante también. O sea, que el subempleo tiene diferentes aristas, pero mirar ese tema también como un elemento importante del empleo, ¿cierto? Y lo último es que miraba las gráficas de la recuperación. Hay un elemento importante que es el síndrome del refugiado. Después de una crisis, todas las personas no se reintegran a sus puestos laborales, sino que vienen trabajos independientes y básicamente puede ser esa una de las razones por la cual tenemos ahí una curva de expansión en el empleo. Ese es mi comentario. Muchas gracias por las preguntas. La primera pregunta sobre transferencias monetarias y sobre toda la política social me parece muy relevante porque además puedo hacer una cuña. Nosotros recientemente sacamos en el Banco de la República, junto con Karina Costa, mi coautora, y doctor Jaime Bonet, aquí presente, un trabajo sobre transferencias monetarias, en donde hacemos una revisión amplia de la literatura de los efectos de todas las transferencias que hay ahora en el país sobre distintos resultados. Nosotros no hacemos los cálculos, tomamos lo que ya hay hecho de otras fuentes reconocidas y no hay realmente evidencia clara en el país hasta 2020, incluso hasta 2022, que fue lo último que vimos, que estas transferencias estuvieran generando un impacto sostenido y grande negativo en el mercado laboral. Eso no quiere decir que no vaya a suceder, solo que hasta el momento en ninguno de los trabajos que revisamos necesariamente se observa ese impacto negativo. Ahora, hay uno no puede hablar en general de todas las transferencias como si fueran lo mismo. Jóvenes en Acción es un programa que otros colegas del banco han estudiado, que de hecho tiene un impacto muy positivo en reducir la informalidad laboral. Está permitiendo mayor inserción al mercado laboral formal, entonces ahí hay algo positivo. Familias en Acción también se ha mostrado que, si bien no directamente los beneficiarios de Familias en Acción, pero los hijos de los beneficiarios están entrando más al mercado laboral formal. Entonces yo creo que la discusión sobre transferencias es muy importante y los invito a leer ese documento que hicimos, en donde pueden ver
todos estos problemas que se pueden dar asociados a las transferencias, pero en particular no encontramos que esa sea la causa detrás de la baja participación laboral. Sí. Sí, sí, sí. Claro, entonces creo que los demás no pueden escuchar. El profesor me habla del caso que en Cartagena hay una alta proporción de madres cabeza de familia. Podemos mirar en detalle la situación entre madres cabeza de familia y transferencias. Eso no lo revisamos en ese trabajo ni tampoco en este. Podemos mirar a ver qué puede estar pasando ahí. Les agradezco nuevamente el silencio y el orden para poder continuar. Primero una reflexión y al final una pregunta. Mi nombre es Efraín Cuadro Guzmán. Esto es parte de una investigación que estamos haciendo en la Maestría de Desarrollo Territorial y Gestión Pública y esperamos en la próxima jornada presentar formalmente la propuesta. Creemos y estamos totalmente de acuerdo que la informalidad es un problema complejo. Tiene que ver con estructura, tiene que ver con cultura, tiene que ver con muchos aspectos, digamos, incluso hasta efectos perversos de políticas públicas, como bien se ha dicho acá. Pero nosotros creemos, particularmente estamos avanzando en esa propuesta, que pensar en resolver con una varita mágica el problema de la informalidad es una utopía. Tendríamos que crear la misma cantidad. En Cartagena existen 35.000, 36.000 empresas formales debidamente registradas en Cámara de Comercio. Significaría, para solucionar el problema de informalidad, crear un número igual de empresas formales y eso no es posible. Es decir, para que entren ahí los formales. Eso sería utópico. Por lo tanto, hay que tratar de trabajar con los informales hoy. Y yo creo que, y nosotros desde el Grupo de Investigación de Economía Laboral de la Universidad, estamos pensando seriamente en que, entre otras políticas que habría que implementar, sería crear empresas asociativas de protección social. Empresas asociativas de protección social le hemos llamado a una figura tal que reúna 200, 300, 400, no sé, un número mayor de hoy informales, pero que esa empresa se encargue de hacer confluir el Estado, los empresarios propiamente y entre todos asegurarle protección social, fondos de pensión, fondos de cesantía, ARL y todo tipo de protección social, que es finalmente en donde estriba la informalidad. Porque tratar de crear una estructura productiva igual a la que existe para solucionar el problema de la informalidad, insisto, es una utopía. En cambio, las empresas asociativas de protección social sí podrían ser una solución inmediata en parte al problema de la informalidad. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muy interesante esa propuesta y por supuesto me encantaría poder leerla cuando la tengan, porque no conozco como un ejemplo de ese tipo de empresas asociativas y sería chévere ver la experiencia de pronto si se ha implementado en otro país o en otra región para aprender de ese caso. Yo creo que justamente hacia allá debemos ir en cuanto a pensar en ideas creativas, innovadoras. Las herramientas que tenemos actualmente disponibles ya hemos visto que no son suficientes, llevamos 20 años o más intentando reducir la informalidad y no hemos tenido éxito, entonces probablemente lo que debemos hacer es una combinación de cosas, seguir usando de pronto los mecanismos tradicionales de intentar fomentar la creación de puestos de trabajo formal. Hay unos experimentos de reducción de impuestos a empresas que han servido para generar empresas, por ejemplo está el caso de la ley de empleo joven. Ese tipo de mecanismos funcionan, pero estoy de acuerdo con usted en que se quedan cortos, o sea, no van a generar la suficiente cantidad de puestos de trabajo formales que requerimos. Entonces, sin duda, hay que ser creativos y de pronto mirar experiencias así que se hayan implementado en otras regiones que nos puedan dar luces sobre cómo salir un poquito de esa trampa que tenemos de informalidad en Colombia, en donde el sector productivo actual no da abasto para absorber toda la mano de obra disponible y por el otro lado tenemos trabajadores, la mitad de la mano de obra sin protección social, pues sabemos los riesgos asociados a eso.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.